se le escucha. Como les dije, al minuto 6 se va a tomar la asistencia. Por favor, prendan sus cámaras, déjenlas prendidas y con todas las recomendaciones de siempre. Ya, la asistencia ha sido tomada, mis estimados alumnos. Ya, miren, la clase hoy día va a ser más ilustrativa que la clase pasada, ¿sí? En la clase pasada hemos hecho bastante teoría y a veces la teoría carga pesa, ¿no? Ya, entonces, ya, comenzamos con la clase, ¿ya? Compartir pantalla. ¿Ven la ponencia? ¿Alguien me confirma, por favor? Sí se ve, profesor. Ya. Gracias, gracias, son muy amables. La ponencia de hoy día solamente es esto. Vamos a hacer un taller microbiano al estilo de que hicimos con el cultivo de nuestros postres en Semana Santa y nuestros crecimientos bacterianos, ¿sí? Vamos a hacer 2 talleres para presentar el próximo miércoles los resultados. Y vamos a pasar 2 videos. Estos videos están las direcciones ahí escritas para que usted lo pueda revisar y hay otros videos más que pueden complementar la idea, pero me parece interesante comenzar primero. El primer video habla de la esterilización, ¿no? De los medios de cultivo, del instrumental, generalmente de vidrio de laboratorio de microbiología para el cultivo para el cultivo de los microorganismos, ¿no? Y el segundo habla del cultivo de los microorganismos en sí. ¿Sí? Sabemos que por cuestiones de pandemia no nos podemos reunir y hacer las siembras como quisiéramos, ¿no? Pero creo que ha buenos resultados o lo he sentido que al menos se han identificado en el sentido de hacer cultivos caseros en casa, ¿no? Y podemos seguir haciendo eso en medida de lo posible. Los videos hablan de instrumental, equipamiento, de laboratorio de microbiología, pero podemos hacer la semejanza y la relación a lo que es cómo hacerlo en casa, ¿no? Con condiciones más o menos controladas, ¿ya? ¿Cómo controlamos una condición? Nosotros hemos hecho el sembrado no sembrado, sino el cultivo de nuestros microorganismos del medio ambiente. Simplemente hemos cerrado una dulcera, una vianda, y le hemos dejado que crezca en lugares contaminados. Con eso nos ha demostrado que existen microorganismos en el medio ambiente. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de controlar esas condiciones. ¿Cómo así? ¿Qué pasaría si esa postrera, por más que la han lavado, ya tenía una carga microbiana existente y lo que ha crecido es lo que existía? Entonces, de ahí la importancia del cultivo de esterilización de vidrio. ¿Sí? Entonces, si vamos al taller, ¿sí? Vamos a hacer 2 talleres microbianos, que están en los 2 documentos que también se les va a mandar adjuntos. Y vamos a ver los 2 videos. Primero vemos el video, vamos a ver el video y vamos a explicarles cómo va a ser el taller.
Cualquier duda que tengan, ustedes por favor me escriben para responderles, ¿sí? Termina el primer video y la explicación, luego pasamos al segundo video y nuevamente la explicación del segundo taller, ¿sí? Ya. Entonces, seleccionamos la dirección. Y nos vamos a ver el video. Disculpen. Ya. Vamos a pararnos un poquito ahí. Por favor, alumnos, ¿alguien me indica por qué es importante la esterilización en una actividad, en un cultivo de microbiología? ¿Alguien que quiera aportar, por favor? Para tener Sí, buenos yo, resultados profesor. en el experimento. ¿Quién? Por favor, que solamente hable una persona y va a aparecer automáticamente en mi pantalla quien está hablando, ¿sí? Escucho. ¿Alguien que hable, por favor? Buenas tardes, profesor. Judith Guayicayo. Sí. Es muy importante la ¿Cómo estás, esterilización. Judith? Bueno, ¿Judith o Judites? Judith, pero me dicen Judith. Ya, sí, continúa. Es muy Ya, importante porque continúa, por favor. es el primer paso que se va a dar para poder hacer nuestro experimento y tener buenos resultados. Si nosotros no tenemos una buena esterilización, no nos va a salir como queremos. Eso es todo. Así es, nos puede, si no esterilizamos el medio de cultivo con el que vamos a sembrar, nos pueden salir falsos positivos, y al salirnos falsos positivos nos va a crecer otro microorganismo que deseamos, ¿no? Y puede contaminar la muestra. ¿Alguien más que quiera participar o seguimos corriendo el video? Ya, corremos el video entonces. Profesor, Profesor, no se le escucha. Dime, no ¿qué ha se pasado? escucha. El video No se escucha nada. A ver, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. Vamos a ver qué ha pasado. ¿A mí me escuchan, alumnos? A usted sí, pero el A video... usted sí, perfectamente. El video parece que no tiene audio. A ver. Ahora, a ver. No se escucha, profesor. No, no se escucha nada. Nada. A ver, ¿qué ha pasado acá? Pero sí se ve la imagen, ¿no? Sí. Ya. Si no, pues en último caso yo les voy a explicar, ¿ya? Pero veamos por qué no se escucha si destaca el volumen acá, volumen allá,
Todo debería estar funcionando. ¿Escuchan o no escuchan? No, A usted sí, profesor, el no. video no. Ya, ya. Entonces yo lo voy a explicar, ¿ya? Retrocedemos entonces. Ven la imagen a pantalla completa, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, miren. Sí, sí se ve. Lo que habla el video es de que la esterilización, como hemos dicho, como la señora Judy ha aportado, es importante para la siembra de microorganismos y de esta manera no crezcan otros productos, otros microorganismos que no deseamos, ¿no? Unos que están en el medio ambiente, como hemos visto que están en todo lugar. Lo que sostiene la señorita acá es un asa de col. Un asa de col es un mango, como de un lapicero, con una puntita que permite la siembra de los microorganismos o el repicaje, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, acá hay un mechero Bunsen se llama, ¿sí? Este mechero Bunsen, que es como una vela, ¿sí? Una vela, pero con una flamita un poquito más fuerte, tiene un halo de inhibición. ¿Qué es un halo de inhibición? Un halo de inhibición es una distancia de aproximadamente de 20 a 30 centímetros en que todos los microorganismos que están en el ambiente caen, mueren, se queman, ¿sí? Es un halo de inhibición. Pero si apago el mechero Bunsen, se va el halo de inhibición. Entonces nos dice que tenemos que tener las condiciones adecuadas para la esterilización de las condiciones adecuadas para la esterilización de los medios de cultivo, ¿no? Acá vemos una rejilla, acá vemos tubos de ensayo y estas son turundas de algodón. Ahorita van a explicar cómo hacer turundas de algodón. Ahora, como va a haber parte práctica que van a tener que realizar en sus domicilios, entonces yo les voy indicando de que las de col pueden hacer ustedes confeccionarlas con, ¿qué les digo? Con un lapicero y una puntita de metal para sembrarla. O en último caso, agarran una pinza y agarran un alfiler al revés. ¿Sí? Con un alfiler al revés, primero lo esterilizan en el mechero Bunsen. ¿Ya? Están un ratito, que no se negree, suficiente y ya está estéril, ya está estéril, así no hay ningún microorganismo. Y con eso pueden tomar las muestras de su yogur o su tierra u otros microorganismos para ver el crecimiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede reemplazarnos al mechero Bunsen? Una vela. Una vela que va a tener un halo de inhibición muy pequeño, pero va a tener el halo de inhibición. ¿Sí? Ahora, pueden conseguirse un soporte que soporte. Dígame, ¿todos tienen ollas de presión? Bueno, ¿ollas de presión tienen ustedes? Casa, sí. ¿O alguien tiene solamente olla común y corriente? Sí tengo, pero me da miedo usarla. Igual yo, profesor. Igual. Ya, miren. Ambas cosas tengo, me da miedo usarlo. De todos los medios de esterilización que existen en laboratorio en condiciones controladas, el autoclave te elimina el 99.9% de microorganismos. El calor seco, la radiación UV y las demás tienen un factor de error, pero la mejor es la autoclave, como se conoce. Ya, autoclave se conoce en laboratorio y nosotros lo conocemos acá en nuestras casas como olla de presión. Entonces, y no quiero que se expongan a un accidente si no saben utilizar la autoclave. Lo que tienen que hacer es poner una olla, ¿cómo se llama? Una olla común y corriente, buscar un soporte similar a esta rejilla se llama rejilla portatubos, ¿sí? Y que el agua más o menos llegue hasta este nivel, ¿sí? A la segunda línea. Y de ahí la hacen hervir el agua y con tapa la olla van a poder, ¿cómo se llama? Esterilizar, ¿no? Ya no serán 10 minutos, serán pues unos 15 o 20 minutos, ¿ya? Me estoy adelantando a lo que explica más adelante, ¿ya? A ver, sigamos. Profesor, una consulta. Dime, ¿qué ha pasado?
Si fuera olla a presión, cómo sería el proceso? Lo mismo, pero con poquito Cuando nivel de agua. ¿Te acuerdas cuando haces frijoles en la olla de presión? ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? sí, Pones los frijoles y pones arriba una línea, medio centímetro, 1 centímetro más de agua, ¿correcto? sí, Ya, en este igual, caso, el agua debería estar a la primera línea de la rejilla, ¿sí? Si consigues algo similar a una rejilla, estaría acá. La rejilla tiene tres niveles, mira. 1, 2, 3. Entonces, ujú, que esté a este nivel, el primer nivel. Suficiente, ¿ya? Siempre y cuando sepas usar el autoclave. Si no sabes usar el autoclave, por favor, no lo hagas. Es peligroso, ¿ya? Y si tienen, ustedes ya son adultos, pueden hacerle una olla simple, también si desean, ¿no? Pero va a estar un poquito más de tiempo. Funciona, pero a veces hay esporas que son muy resistentes y luego pueden crecer, ¿no? O sea, tienen que hacerlo con cuidado. Todos son mayores de edad, ¿no? ¿O hay algún menor de edad? ¿Alguien que sea menor de edad? todos mayores. ¿Ah? Todos somos mayores. ¿Sí? Sí, Ya, entonces como mayores de edad, ya todos ya tienen responsabilidades y todos ayudan a la mamá a veces, ¿verdad? Sí, yo ¿Sí? trabajo. Ya. Pero con cuidado, por favor. Si tienen miedo de usar el autoclave, usen la olla de presión. Perdón, la olla común y corriente, ¿sí? Con poco nivel de agua, ¿sí? Que sea anchita para que entre su soporte. O sea, el objetivo de la rejilla es soportar y agarrar los medios de cultivo. Ahora, lo que les digo es de que... Ay, justo le he botado, ¿dónde está? Vamos a adaptarnos con lo que hay en casa para simular las condiciones. Más adelante habla de un matraz, ¿no es cierto? Un matraz, sigamos, a ver, escuchamos. Profesor, disculpe, se le oye recortado, creo. ¿Perdón? Se le escucha algo como que se ha entrecortado la... O sea, no se le ve muy bien a usted también. Creo que su línea de usted está un poquito mal, por usted no se le ve el video. A ver, a todos los alumnos no escuchan bien ¿No escuchan bien? Yo sí le se escucho a usted. escucha. Escucha bien, profesor. Ya, ya. Si Hola, me pero escuchan le bien a va mí, central. sí. Si me escuchan bien a mí, quiere decir que la línea de la señorita que me dijo que escuchaba entrecortado es la que tiene baja calidad de señal de internet, ¿ya? Porque si todos me escuchasen entrecortado sería yo mi problema. ¿Ya? Entonces, lo bueno es que está grabado esta clase, y la van a poner, y también le voy a pasar las ponencias y los links de los videos para que ustedes los revisen, ¿ya? ¿Sí? ¿Les parece? O sea, lo que yo quiero más que todo es de que me pregunten si tienen alguna duda y para poder resolverlas, ¿ya? Miren, entonces, este es un matraz. Matraz tiene forma cónica, ¿sí? Y esto es lo que se utiliza generalmente para preparar los medios de cultivo, ¿sí? El medio de cultivo se prepara acá, el agar-agar, las soluciones de cultivo de distancia, se prepara y se esteriliza, ¿no? Se hace una torunda de algodón acá, que ya vamos a ver ahorita cómo se prepara una torunda de algodón. Eso sí lo pueden hacer con gasa de algodón ustedes. Y se le cubre con una tapa de papel, ¿no? El papel tiene una porosidad que permite el intercambio gaseoso, es decir, cuando... Esta es una matraz, ¿no? Este es un cesto que contiene tubos de ensayo, si no me equivoco. Estas son placas Petri que se forran como para regalo y estas son pipetas, ¿sí? Todo este material se coloca se ha preparado para esterilización en seco. Esterilización en seco significa colocarlos en una estufa que está a 50, a 70 o hasta 100 grados centígrados. Y con eso, se cambia se controla con el tiempo, temperatura versus tiempo, ¿sí? Es la esterilización en seco. Pero lo que ustedes van a hacer es la esterilización, ¿cómo se llama? En autoclave, que es la mejor de todas, ¿no? Siempre la presión de vapor versus la temperatura. Ya, sigamos viendo un poquito más.
Simplemente el algodón para formar. Doblamos hacia arriba una de las costillas. Calculamos el ancho de acuerdo a la torunda y el matraz a cubrir. Y después doblamos la figura doblamos la otra cejilla hacia arriba para evitar que se les haga el capuchón. Y lo colocamos en el matraz con la torunda. Así, el matraz está listo para su esterilización. Ya. Aún no hay sonido, ¿no? ¿Verdad? Señoritas. ¿Aló? ¿Me escuchan o no me escuchan? No se escucha, profesor. ¿Me Sí, escuchan o no me profesor. escuchan a mí? Ya, ya. Sí, Ya, profesor. ya, vamos a retroceder y les voy a explicar. Como les dije, ese es un matraz. Nosotros no tenemos matraz en nuestras casas, ¿no? Y los que tengan en buena hora. Pero lo podemos reemplazar por una botella de Gatorade, ¿sí? Que tiene boca ancha. ¿Se han dado cuenta que tiene boca ancha? Quien toma Gatorade, ¿sí? Y es de vidrio. Y no está más de $1.50. ¿Sí? Entonces, con esta no es botella de Gatorade, porque tiene la boca más chiquita, pero la Gatorade tiene una boca más ancha. Podemos hacer con una torunda de algodón, o torunda de algodón con... o una torunda de algodón rodeada de gasa, ¿no? La gasa, el objetivo de la gasa es que no pierda forma el algodón y no suelte los pelitos. A veces con una solución líquida se sueltan los pelitos y a veces se mancha, ¿no? Y eso nos puede dar falsas lecturas de crecimiento bacteriano. ¿Ya? Entonces, acá se dan cuenta, este algodón se hace un redondito, un cilindro y se coloca a presión sobre la boca del recipiente, en este caso nuestra botella de Gatorade, yo lo uso cantidad de veces, y nos permite cerrar el ingreso de otras sustancias a nuestro medio de cultivo, y acá simplemente va a haber un intercambio gaseoso, ingresar y salir. Como les dije, pueden usar una gasa adicional que les va a permitir que no se pierda pelusas del algodón. Ahora, el capuchón es opcional. Yo, en verdad, nunca he utilizado capuchón, pero el capuchón es para proteger de que no se moje la torunda de algodón, ¿no? Y esta es simplemente la forma de cómo se hace el capuchón. ¿Ya? A ver, vamos a avanzar. Ahora vamos a la preparación de tubos. Ahorita vamos a pensar qué podemos usar en vez de tubos. Ya, ahí. Las torundas para los tubos de ensayo se preparan de la misma manera que la del matraz. Pero
Colocamos una gasa y el algodón sobre la boca del tubo y se introducen con la varilla. Finalmente, con unas tijeras emparejamos el extremo que sobresale. Una vez que todos los tubos están tapados, los colocamos dentro de un cesto de alambre y lo cubrimos con un rectángulo de papel craft de tamaño apropiado. Y así los tubos están listos para su Ya. Los tubos de ensayo son un medio de cultivo para repicar, los diferentes microorganismos que estamos buscando identificar, ¿no? Entonces, esencialmente lo que dice el video, lo que dice que es un procedimiento similar al matraz, ¿sí? Es un procedimiento similar al matraz, en el cual se hace una pequeña torunda de algodón y se coloca en el tubo de ensayo, ¿sí? Hasta la mitad. Ahora también, otra técnica para hacer torundas de algodón es colocarlas a presión con el punzón, ¿no? El punzón o una varilla. Entonces, ¿qué hacen? Colocan el algodón encima de la boca del tubo de ensayo y presionan ligeramente y giran con la varilla. Entonces vamos a generar un tapón. Personalmente yo pienso que hacer tapones con gasa adicional es la mejor manera de hacer un tapón para tubos de ensayo, ¿no? Ahora, en nuestro caso, no tenemos tubos de ensayo en nuestra casa. Lo que podemos usar es algo que me sugirió un colega. ¿Se acuerdan esos envases de vidrio donde dan comida a los bebitos, las compotas? ¿Sí? Sí, sí, ¿se ubican, por favor? Yo ¿Alguien no, que me confirme? profesor. Yo no, profesor. Ya, mira, en cualquier botica o farmacia venden las compotas para bebé, que son las jaleas, o bueno, tantos nombres que tienen, de manzana, de plátano, en el cual... Papilla. Que dicen Las papilla, papillas, creo. pues, sí, papillas, sí, exactamente, Ah, las ya. papillas, ¿sí? Pueden conseguirse 1, 2, 3 frasquitos de esos y usarlos como tubo de ensayo. Recuerden que la boca va a ser ancha y eso va a permitir maniobrar para repicar o para ver el crecimiento bacteriano, ¿ya? Lo que está haciendo en este video es, pueden hablar si desean, ¿eh? Porque como yo estoy viendo el video, no estoy viendo los chats. Pueden hacer cualquier pregunta, todos sus audios todos sus micrófonos están conectados, ¿sí? Entonces, lo que hacen es, una vez que se ha hecho la torunda, se coloca en una rejilla y esto se coloca a su vez con una tapa de papel craft. Papel craft es un papel especial porque es poroso y se sujeta con hilo y se permite, y se coloca de manera segura en el autoclave, ¿no? ¿Tiene alguna duda hasta ahí? Profesor, No. Entonces, podemos reemplazar el tubo de ensayo por esas papillas que venden para los bebés en las boticas, en las farmacias, nuestro matraz por una botella de Gatorade y nuestra asa de col puede ser con un punzón de lapicero, con un alfiler en la punta o una pinza que sostiene este alfiler y una vela, ¿sí? Hasta ahora estamos ubicándonos con 4 cosas que son de uso cotidiano. A ver, ¿quién me está escribiendo? A ver, vamos a ver. En mi habitación estaba viendo YouTube, ahora tengo que incluir la contraseña. Ya, gracias. Ya.
Entonces, ya, continuemos con el video. Si no hay ninguna duda hasta acá, por favor, continuamos con el video, ¿ya? Ya, lo que dice acá es de que lo más común que se trabaja en laboratorio y que yo he trabajado son con toluenas de algodón, pero también hay capuchones de aluminio o capuchones de polietileno. Este polietileno es poroso y que permite el intercambio de vapor de agua que ingrese al medio de cultivo. Ya. Este es otro tipo de tapón que se utiliza. Es un tapón de baquelita que se enrosca, ¿sí? Se enrosca, pero... ya. Ya, entonces estos tubos de baquelita no se enroscan como un jarabe a presión, sino se dejan sueltos. Dejándolos sueltos permiten el intercambio gaseoso de igual manera con el matraz. O sea, no es una tapa hermética, no es un ajuste hermético, sino es un ajuste suelto. ¿Ya? Ya, entonces, ¿alguna pregunta ahí para ir a la preparación de las pipetas? Vamos a ver qué es referente a las pipetas. ¿Dudas, preguntas? Ya, continuamos. Ya. Ya, alumnos, lo que dice ahí es que las pipetas se realizan de manera individual. Es decir, cada pipeta, me imagino que sí conocen las pipetas, ¿no? Las pipetas son unos equipamientos de laboratorio que nos permiten la medida exacta, con un margen de error de más o menos 0.1 mililitro, de las soluciones que necesitamos, ¿no? Nos vamos a trabajar en base a una fórmula.
Entonces, dice que las pipetas se envuelven individualmente en rollos de papel craft, en tiras de papel craft, y se colocan todas en un termos portapipetas que se coloca en el autoclave, ¿no? Entonces, al igual que el matraz o nuestra botella de Gatorade que estamos reemplazando, se coloca una pequeña cantidad de algodón, unos 2 centímetros de profundidad en la boca de la pipeta, ¿sí? Y para que haya un intercambio gaseoso y de esta manera no ingrese el vapor y deje nuestras gotitas de agua adentro. De ahí, con las tiras de papel craft, se procede a forrarla como para regalo la pipeta, ¿no? En las tiras de papel de 2 centímetros por 45 centímetros. En realidad, eso depende del tipo de pipeta, y se forra de manera diagonal a la pipeta, se le va enrollando, ¿sí? Ahí nos explica cómo hacer el forro. La verdad es que cuando yo era estudiante universitario, me era muy difícil, ¿cómo se llama?, forrar una pipeta, porque no sabía. En ese tiempo no había estos videos instructivos, ¿no? Y si se dan cuenta, solamente es forrar la pipeta. Forrar la pipeta y de esta manera, ¿cómo se llama?, protegerla, cubrirla totalmente con el papel craft, ¿no? El papel craft es un papel especial de laboratorio que nos permite la esterilización. Esa cinta que coloca acá no es cinta scotch, por si acaso. Esa cinta es cinta masking tape, ¿ya? Y lo que dice es que el papel forrado se coloca, se rotula con la medida de la pipeta, ¿no? Se coloca en el termos correspondiente y se lleva al autoclave, ¿no? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Jóvenes? Ya, no hay preguntas. Vamos. Preparación de las cajas Petri. Ya recordemos que las cajas Petri es el material de vidrio más recomendado para el sembrado de microorganismos, repicaje, claro, repicaje y ¿cómo le digo?, repicaje y la diferenciación de los crecimientos de las colonias o los consorcios que vimos la vez pasada. A ver, veamos qué nos dice. Petri se utilizan en conjunto, empacadas dentro de cilindros metálicos o envueltas en papel de manera individual. Colocamos la caja de Petri en posición invertida en el centro del rectángulo de papel. Levantamos los extremos más angostos, doblamos hacia abajo y hacia el centro, ajustando la caja. Doblamos las esquinas de los extremos para formar un triángulo. Doblamos los extremos hacia abajo de la caja. Ya. Para la preparación, para la esterilización de cajas Petri, de placas Petri, nosotros le decimos placas Petri, se utilizan termos similares a las portapipetas y son envueltos también en papel craft, ¿no? Esto es un recipiente especial para sostener a las placas Petri. En mi tiempo no había eso. Bueno, te facilita el trabajo. Y se los coloca en el termos correspondiente, ¿no? Ese termos, si se dan cuenta, ahí, si se dan cuenta, el termos tiene unos orificios. El termos no es totalmente cerrado.
al igual que la portapipetas. Tiene unos orificios donde ingresa el vapor de agua y esteriliza, ¿sí? Recordemos que la esterilización no solamente es para preparar el material para nuestros cultivos, sino también es de nuestros cultivos hechos, nuestros cultivos contaminados con microorganismos, esterilizarlos y matar todo signo de crecimiento bacteriano. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice luego es de que la placa Petri, que es el acondicionamiento especial, se coloca en una tira de papel craft con las medidas que he indicado y se coloca en el centro y se lo va forrando como si fuese un regalo. ¿Sí? Ahí está la técnica de forrado de las placas Petri. Esa es cinta masking tape. Masking tape, la que usan en el colegio, es la misma cinta. Ya, jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? Sí me escuchan, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Gracias, señora Judy, perdón. ¿Cómo se llama? Entonces, vamos a ver qué sucede con el equipo de filtración. A ver, vamos a ver. El equipo de filtración Minipor eso es algo más complejo, ¿no? Esto solamente lo he visto y lo he utilizado en la cervecería. En la cervecería colocan unas placas, unos films especial en los cuales se filtra el contenido de unas muestras de cerveza o de soluciones de lavado de las tuberías. Y acá hay una succión, un filtrado al vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que el líquido que cae acá, con la succión negativa, o sea, la extracción del aire, hace que el filtrado sea más rápido, y acá cae todo el líquido, y en esta parte se quedan atrapados en los filtros de cultivo, o sea, películas delgaditas que tienen medios nutritivos, supuestamente las bacterias que queremos identificar.
¿Ya? Entonces, si bien es un equipo muy, muy útil para la detección de productos la detección de productos perdón, de microorganismos en medios líquidos, en nuestro caso no lo vamos a necesitar, ¿sí? Esto está formado por un matraz, o sea, tiene 3 componentes, ¿no? Y explican las partes, ¿ya? Pero no lo vamos a necesitar en nuestro medio porque nosotros vamos a hacer un sembrado directo y de sustancias que sabemos que van a contener esos microorganismos, ¿ya? Y es sí, de manera similar la manera de preparar el material para su esterilización, ¿no? Con lo que, de manera muy similar a lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Esa es la preparación del material. Vamos a frente al resumen, ya lo han visto ustedes esto. ¿Alguna duda hasta ahí para ver el resumen de todo el video? Ya. Ya, volvamos al video. ¿Quién tiene 17? Dice, tengo 17, tengo 17. Ah, ya, tienen 17 años. Ya, entonces Micheli, Maribel y José, por favor, no utilizan la olla a presión, sino utilizan una olla común y corriente, ¿sí? Con las precauciones del caso. No quiero ningún accidente en casa. Por favor, ¿sí? ¿Ya? Y si tienen un poco de temor, lo hacen con, ¿cómo se llama? Con ayuda de la mamá. ¿Sí? Lo hacen olla simple, no olla a presión. Solamente las personas que saben usar olla a presión, utilícenlo. Ya, Alexandra. Ha llegado un mensaje de un alumno, a ver. Un minuto, te voy a responder un alumno, ¿ya? Profesor, disculpe. Escucha. Dime, te escucho, Judy, señora Judy, dígame. Las pipetas las vamos a comprar. ¿Cuál es su medida? Te escucho. Las pipetas las vamos a comprar. No vamos a necesitar. No. Oye, ya, No, gracias. no
quiero que compren, las pipetas son costosas. No quiero que compren, la práctica es sencilla, solo es un video de orientación nada más el que hemos visto, ¿sí? Cómo es el material de laboratorio, pero en realidad he tratado de elegir una práctica que no requiere mucho material de laboratorio y podemos adaptarlo con lo que tenemos en casa. O sea, lo que sí es importante es la esterilización del medio de los materiales que vamos a usar simulando material de laboratorio. Una botella de Gatorade, la Gatorade está en uso 50, un frasquito de compota o papilla de bebé, eso estará un poquito caro, 5 o 7, esperemos que no sea mucho gasto, se lo comen, recuerdo tipos de niño, ¿sí? Y a lo mucho va a ser un yogur, una muestra de tierra o algo así similar, ¿sí? No compren material, porque va a ser un gasto insulso, ¿sí? Ya, entonces nos vamos ahora, dice la sesión, nos vamos al taller microbiano. Esto también se lo voy a dar, ¿sí? Esto más bien, háganlo individualmente, ¿sí? Con mucho cuidado. Preparación de material y medios de cultivo. Ven el documento de Word, ¿no? Sí. Jóvenes. Alumnos. Profesor. Sí, Ya. profesor. Gracias, son muy amables. Las bacterias son seres vivos procariotas que se desarrollan en multitud de ambientes, siendo capaces de adaptarse a casi todas las condiciones. Eso hemos visto en la práctica de la semana pasada, que hemos dejado un medio nutritivo, no diré un medio cultivo, en realidad sí es un medio cultivo, pero un medio nutritivo expuesto al medio ambiente y ha habido crecimiento bacteriano, ¿sí? Entonces, nos indica que sí es un medio de cultivo ya apropiado. Siendo capaces, o sea, eso indica que existen microorganismos en todo el ambiente, siendo capaces de adaptarse a casi todas las condiciones, algunas de ellas muy extremas. ¿Por qué dice algunas de ellas muy extremas? Porque hay ciertos microorganismos que crecen en el frío intenso, ¿ya? Y otros que crecen a temperaturas elevadas. La temperatura óptima de crecimiento de los microorganismos es aproximadamente de 30 a 37 grados centígrados. Ambientes cálidos, ¿no? Temperaturas extremas se refiere a las bacterias ciclófilas. Ciclófilas se refiere a las bacterias que crecen en el frío, ¿no? Una manera de identificarlas en casa es poniendo un medio de cultivo en un refrigerador, en la parte central del refrigerador, y si aparecen esos puntitos blancos que solemos ver, son colonias de bacterias, ¿sí? Esas son las ciclófilas. Y las de otros extremos, las que van hasta de 30 hasta 40 grados centígrados o quizás un poquito más, son las termófilas. Termófilas que son afines al calor. Entonces esto crece en condiciones muy calientes, ¿sí? Y las que crecen a temperatura ambiente, como ponerlo en su sala, en su dormitorio, esas son las mesófilas, ¿sí? Bacterias mesófilas. Entonces, pregunta del examen. ¿Qué son bacterias termófilas? Aquellas que crecen en ambientes cálidos, entre 30 a 40. Las mesófilas, perdón, más de 37 a 40, las termófilas. Las mesófilas, entre 30 a 37. ¿Por qué uso como 37 como temperatura promedio? Porque es la temperatura del cuerpo, la temperatura ideal de los crecimientos. Esas son las... A ver, recapitulemos. Entonces, existen tres tipos de bacterias. Ciclófilas, las que crecen a temperaturas de 10 grados centígrados a menos, ¿ya? Las mesófilas, que crecen a temperatura ambiente, y nuestra temperatura ambiente, dependiendo de la realidad geográfica, va desde 10 hasta cerca de 30 grados centígrados. Y las termófilas van de 30 hasta 40 grados centígrados, incluyendo la temperatura corporal, ¿no? Porque nosotros máximo en épocas de calor alcanzamos a 30 grados centígrados a temperatura ambiente, ¿ya? En esta práctica vas a preparar medios que permiten el crecimiento de bacterias en el laboratorio para su posterior identificación macroscópica. La identificación macroscópica se refiere a simple vista. Y la microscópica se refiere a usando un microscopio óptico, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta práctica?
Ojo que esta práctica tenemos que desarrollarla en el laboratorio, pero ya saben, por los motivos de la pandemia no podemos reunirnos, ¿sí? Entonces la vamos a desarrollar, acondicionar con mi ayuda, con mi orientación en, ¿cómo se llama?, en casa. Objetivos, comprender la importancia de las condiciones de esterilidad del laboratorio. Ya hemos hablado de la esterilidad y creo que el concepto está bien claro, que el material a usar debe ser totalmente estéril, ¿no? Conocer el instrumental y material utilizado en el laboratorio de microbiología. Ya con el video ya sabemos cuál es el material. Conocer y valorar las normas básicas de seguridad en el laboratorio. Recuerden que estamos agarrando microorganismos. No debemos manipularlos con heridas abiertas, ni mucho menos acercar todo esto que manipulamos a nuestras mucosas. Recuerden, mucosa, ojo, nariz, boca. Igual que coronavirus. No se debe acercar. ¿Ya? Los materiales a usar son, idealmente, ¿no? El matraz Erlenmeyer, que lo vamos a reemplazar por esa botella de Gatorade, lo vuelvo a repetir. El vaso de precipitado no es necesario, la probeta no es necesaria porque la vamos a hacer a tanteo. La balanza es para pesar el agar-agar, el medio cultivo que viene en estado sólido. La espátula es para colocar, para pesarla en la balanza analítica. Embudos y papel filtro. Sí, vamos a usar papel, miren, cuando yo era estudiante universitario a veces no había papel craft, entonces comprábamos ese papel que venden para forrar los, que venden como útiles escolares. Alguien que me ayude, por favor, alguien que sea mamá. Señora Judy, quizás usted pueda decirme ese papel café que venden en las librerías. Papel craft. ¿Lo venden en las librerías el papel craft? Sí. También Ya, papel entonces el papel craft que venden. En mi tiempo no vendían en las librerías ese papel. Creo que le decían, creo que papel periódico le decían en ese tiempo, ¿sí? Pero no van a usar periódico ustedes, ¿ah? Porque el periódico mancha, tiene tinte y mancha y les sale horrible. A lo mucho y en el peor de los casos podrían utilizar hojas bond, pero tampoco usar las hojas bond que tengan color porque el color se va a despintar, ¿sí? Los frascos de vidrios que puedan cerrar herméticamente, ya les he dicho que podemos usar los frasquitos de compota, ¿no? Esos frasquitos de papilla, como ya me aclararon. Y respecto al mechero Bunsen, vamos a usar una vela, porque es lo más cercano que conozco. Salvo que quieran hacerlo cercano a la hornilla de la cocina a gas, pero sería muy peligroso. Prefiero que lo hagan en el halo de la vela, ¿no? Con una vela se va a utilizar. La rejilla, el objetivo de la rejilla es darle soporte nada más de los envases que estamos utilizando, los envases pequeños, ¿no? En la compota, ¿sí? Calentador, agitador magnético. Calentador vamos a usar una olla simple, con tapa ancha para que pueda matricular, o sea, que sea de un diámetro ancho, que pueda matricular. Y el calentador es la fuente de calor, en este caso será nuestra cocina a gas, y el agitador magnético es un aparatito que permite girar y homogeneizar el medio de cultivo. O sea, gira y homogeneiza el medio de cultivo. Microondas también se utiliza para la esterilización, pero no es tan efectivo. Tengan mucho cuidado con el microondas. Rotulador indeleble es el lapicero que va a permitir pintar, ¿no? Ahora, como medio de cultivo, idealmente deberíamos utilizar agar-agar. Si alguien puede conseguirlo, en buena hora lo felicito. Pero nuevamente, si no tuviesen, usemos una sustancia casera, una gelatina sin sabor, ¿sí? Una gelatina sin sabor, los que han conseguido para su ensayo de la semana pasada, una gelatina sin sabor, o también podrían utilizar, ¿cómo se llama? El flan. El flan en caja ha dado buenos resultados y ha habido crecimiento bacteriano, ¿sí? El flan en caja, entonces, sí nos permite el crecimiento bacteriano porque es un medio muy rico en nutritivo. Agua. Para el agua, pueden usar dos cosas. Para el agua, dice preferiblemente destilada. Si nosotros echamos agua común y corriente, esta agua tiene carga microbiana y les va a salir full crecimiento bacteriano. Entonces, ustedes me preguntan, ¿cómo podemos esterilizar el agua? Sencillo. Se hace hervir una vez, ¿sí? Hervir hasta que pitee la calentadora y ya tenemos agua
aparentemente estéril, tendrán 98% de esterilidad y un 2% de microorganismos. ¿Sí? Ahora, si quieren estar más seguros, se espera que se enfríe y se hierve por segunda vez, es decir, se hace hervir 2 veces esa agua. Esa agua ya va a estar más, ¿cómo se llama?, libre de carga bacteriana. Ahora, si queremos que nos crezca con más éxito el crecimiento bacteriano, podemos usar esas pastillas de caldo de pollo, esas pastillas que usamos como sazonador para nuestros caldos, esas pastillas, ¿sí? ¿Me entienden, no? ¿Saben de qué estoy hablando? De esas pastillas de caldo de pollo, ¿no? ¿Sí? Con la que cocinan, esa es Maggi, Aginomen, eso. ¿Sí? Esa pastilla es un medio concentrado que va a permitir el crecimiento bacteriano. Entonces, estamos hablando que vamos a combinar la gelatina sin sabor con las pastillas de caldo. ¿Ya? Sigamos. Desarrollo de la práctica. Esterilización del material. El material que empleamos en el cultivo de bacterias debe estar siempre estéril para evitar contaminaciones no deseadas por otros organismos, fundamentalmente los hongos. Recordemos que los hongos son oportunistas y crecen en materia orgánica en descomposición, ¿sí? Entonces, para lo cual tenemos que esterilizar nuestro material, lo repito nuevamente, una botella de vidrio de Gatorade con una turuna de algodón, una a dos frasquitos de compotas de alimento para bebés, ¿sí? Y nuestra asa de col que va a ser un alfiler que va a ser sostenido con una pinza, ¿sí? El objetivo es picar nada más, sencillísimo. Ya, la esterilización de placas Petri y material de vidrio los realizamos exponiéndolos a altas temperaturas. O sea, cuando se refiere a altas temperaturas se refiere a la estufa de calor seco, una estufa que llega a los 50 a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces se pone temperatura versus tiempo. Más temperatura, menos tiempo, ¿sí? Provocando la muerte de la gran mayoría de microorganismos que hay en el ambiente. Utilizaremos una olla de presión o una olla normal. Les recomiendo, ante la duda y ante el peligro, que sea olla normal, por favor. En la que habremos colocado una rejilla en el fondo, ¿sí? Una rejilla en el fondo que, como lo hemos visto en el un soporte. En realidad la rejilla es un soporte que nos permite colocar los tubos que se mantengan paraditos y no se echen, ¿ya? En caso de no disponer ollas, se puede esterilizar el material en microondas a potencia máxima de 5 minutos. Acá dice que se puede esterilizar el material de vidrio por 5 minutos en microondas. Ojo, tome mucha atención. Jamás se coloca ningún metal en el microondas. Jamás se coloca. Señores, señoritas, les repito, por favor, no vayan a colocar nada de metal dentro de un microondas. Solo puede ir material de vidrio y o madera. ¿Ya? Que la madera puede ser la de rejilla que sostiene los tubos, pero no puede ir por ningún motivo ningún material material metálico. ¿Sí? Por favor, que quede bien claro, no material metálico. Esta es una sugerencia que nos da la guía práctica de este cultivo. ¿Sí? ¿Quedó claro, por favor? Confírmeme, por favor, la indicación. Nunca metan nada de metal al microondas. Sí, profesor. Ya. Gracias, son muy amables. Me están quitando un peso de encima. A todo eso, ¿qué puede pasar si metemos el metal al microondas? ¡Pum! Eso va a ocurrir. Va a botar chispas, ¡pum! Y fuera de llevarte el susto de tu vida, vas a malograr el microondas y te expones a que te pase corriente. ¿Sí? Eso es lo que puede pasar. Por eso, si cuando ustedes tengan siempre ¿cómo se llama? Un artefacto eléctrico, siempre lean el manual de indicación. Ahora, también, ustedes, los que tengan platos con borde dorado, a veces, ¿no? Un borde dorado como diseño del plato, eso también hace chispas, ¿ah?
tengan mucho cuidado en usar microondas. Personalmente prefiero no usar el microondas, ¿sí? Lo considero la olla simple más segura, ¿no? Luego el autoclave, que es el más, la olla a presión, que simula ser un autoclave, que es el más efectivo de todos los medios de esterilización, y al final, ¿cómo se llama? El microondas, ¿sí? Es lo que puede pasar, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Solo una pregunta. Ya, continúa entonces con la explicación. Dime. Profesor, ¿se me escucha? Te escucho, Cristian, dime. Lo que quería preguntar es, el material de vidrio que vamos a utilizar, ya lo que quería preguntar es el vidrio, ¿a cuántos grados puede soportar hasta que se pueda romper? Cuando se pone, claro, a una temperatura. Ya, mira, si tú pones el material de vidrio solo de por sí, se te va a quebrar, porque no es Pirex, ¿ya? Pero si tú le pones, o sea, por ejemplo, calor seco, si tú le pones una estufa, se te quiebra el material de vidrio, pero si tú le pones, ¿cómo se llama?, con vapor de agua, o sea, una olla común, el vapor amortigua ese calor seco y permite que se resista, te va a resistir, ¿ya? Ahora, los dos materiales de vidrio que hemos elegido, la botella de Gatorade, si tú la ves, es un vidrio grueso, ¿ya? O sin tapa, ojo. Y si tú ves la compota de los bebés, ese frasquito chato y gordo, también es un vidrio grueso. Entonces, tranquilamente te van a resistir el vapor húmedo que esteriliza se llama calor húmedo del método que estamos usando, te van a resistir, no hay ningún problema. El problema es cuando es calor seco, ahí se parte. ¿Ya? ¿Cristian? Profesor, en vez del último material que estaba diciendo, el vidrio ¿cómo es? Las papillas, creo que así no me equivoco, estaba diciendo. Ya, sí. Se podría utilizar también el del Fruby, si no me equivoco, también viene en vidrio. ¿Cuál? Perdón, ¿qué pasa? Ya, ¿me repites qué material? El del jugo de Fruby, sabía ver también, también ese material vidrio, ¿se podría utilizar eso? Ya, mira, no conozco el envase, pero entiendo que estás usando un envase que sea lo más chato posible y que la boca sea anchita. Ah, ya. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, que simule una placa Petri. Entonces es chato y es anchito. Y también tu torunda de algodón que vas a hacer tiene que tapar en ese cuello. ¿Ya? Ya. Cristian, ¿me entendiste? Sí, la entendí. Ya, ¿alguien tiene una...? Dime, Cristian. Ya, cubrimos el fondo de agua sin que llegue a superar la rejilla. Nuevamente lo repito. A ver, vamos a ver dónde está. Acá está el video. Ya, acá está. El agua en la rejilla o el soporte, cualquier soporte similar, es para que se mantengan parados los envases de compota o frugis o cualquier sustancia que semeje, ¿no? Debe ser máximo hasta este nivel, tercero. No, primero, sí, más seguro. Mucha agua vamos a manejar. A lo mucho debe tocar un poquito de la base de recipiente, ¿ya? No es mucha agua. Solo mantengan el nivel de agua. El vapor que sale el vapor que sale es el que va, teniendo la tapa tapada de la olla, va a entrar y va a matar todos los microorganismos existentes. Ya, ahora vamos. Ahora, cubrimos la olla y la colocamos al fuego, dejando hervir durante 30 minutos. Mire, acá la guía, esta práctica nos dice 30 minutos. Si se trata de una olla a presión y una hora si utilizamos una olla normal. Ya, mire, para mí es mucho tiempo. Yo pienso que haciéndolo unos 40 minutos en olla normal será más que suficiente, ¿sí?
Y en olla a presión, como dice un familiar, una piteada de unos 20 minutos será más que suficiente, ¿sí? Una piteada de 20 minutos y en el caso de olla normal unos 40 minutos, el doble. Cubrimos el fondo del agua sin que llegue a superar la rejilla, bla, bla, ya. Preparación del medio cultivo sólido. Disolver el agar o gelatina en agua junto con los nutrientes. O sea, los nutrientes son el caldo Maggi. El caldo Maggi es el nutriente, ¿ya? Las cantidades recomendadas son las siguientes. 200 mililitros de agua, 15 gramos de litro de agar-agar, bueno, ya. O gelatina sin sabor más 2 gramos de pastilla de caldo. Ustedes échenle al tanteo, ¿ya? Estos 2 gramos aproximadamente serían la mitad de una pastillita de caldo, ¿sí? 200 mililitros. Más o menos, preparen la mitad de su botella de Gatorade para que pasen a los otros medios más pequeños. Tomar directamente 200 mililitros del caldo, bueno, el caldo tetrabric es un medio cultivo especializado, ¿ya? La disolución la podemos realizar en un agitador o directamente en el proceso de esterilización en el medio. Ustedes, calentándolo un poquito, lo agitan así, solamente como girando la botellita y se va disolviendo. Si no se disuelve, le echan un poquito de calor, ¿sí? Un poquito de calor que caliente, o sea, le echan el agua que esté caliente, el agua que han hecho hervir, que esté un poco tibia o caliente, y eso le va a ayudar a la disolución. Si el caldo resultante presenta turbidez, cuélenlo. ¿Y cómo se cuela? Con algodón y gasa. Es decir, ponen una gasa abajo, algodón en el medio y lo cuelan, así lo pasan. Y eso va a retener todas las partículas grandes para que no interfieran en su crecimiento, ¿no es cierto? Esto facilita posterior observación del crecimiento bacteriano, ya. Para la esterilización depositamos el medio líquido en un matraz de 500 mililitros, ya. A ver. Primero vamos a esterilizar el material de vidrio por sí solo vacío. Cuando terminemos el procedimiento de esterilización, lo vamos a poner, no le van a quitar el tapón, a ustedes le quitan el tapón, se contamina, ¿ya? Luego vamos a preparar aparte nuestra gelatina sin sabor o más el caldo Maggi, la mitad de una pastillita, lo vamos a disolver y ya filtrado en el halo de la vela lo vamos a ver, vamos a ver, mejor vamos a un gráfico, dice mejor. ¿Sí? Este es un mechero Bunsen o vamos a simular que es una vela. En el halo de la vela vamos a hacer este trasvase, ¿no? Echar el medio de cultivo a nuestro envase pequeño para el sembrado correspondiente, para el crecimiento correspondiente. ¿Sí? Y ya, entonces, el material limpio y esterilizado lo vamos a utilizar. Una vez pasado el tiempo, con cuidado retiramos el matraz de la olla, esos son los 30 minutos que les he sugerido, ¿no? De 20 a 40 minutos, dependiendo del método. Se enciende el mechero Bunsen, vamos a usar una vela para preparar las placas al lado de la llama, evitando contaminaciones. Vierta el caldo en las placas Petri hasta la mitad y tápelas rápidamente. O nuestro medio de cultivo. Recuerden que el crecimiento bacteriano no es en todo el medio de cultivo, o sea, no tiene que ser ancho, sino tiene que ser delgadito. Ya. ¿Me da un minutito, por favor? Un pequeño problema técnico.
Ya nos van a disculpar, pero un pequeño problema doméstico. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ya, una vez pasado el tiempo, con cuidado retiramos el matraz de la olla, se enciende un mechero Bunsen. Ya, como les dije, el mechero Bunsen va a simular Vamos a simular el mechero Bunsen con la vela. Vierte el caldo en las placas Petri hasta la mitad y tápalas rápidamente para evitar contaminaciones. Todo en el halo de la vela. ¿Sí? Recuerda que este proceso, así como cualquier posterior manejo de placas, ha de llevarse a cabo en un entorno estéril al lado de la llama del mechero Bunsen, menor a 20 centímetros de distancia. ¿Sí? Ese es el halo de un mechero Bunsen. El halo de una vela será 15 aproximadamente, es menor. Entre la placa y placa se procederá a esterilizar la boca del matraz de la llama. En realidad eso es técnica, ¿no? Dejar enfriar las placas, puedes sellarlas con cinta o celo para evitar contaminaciones y conservarlas ya. Lo que pasa es de que una vez que has cerrado, tienes que cerrarlas ya con tu turuna de algodón, las cierras y ese ambiente está listo para hacer un sembrado, ¿no? Lo que hace esta práctica es preparar tu medio de cultivo para ¿cómo se llama? Para sembrar tus microorganismos, ¿ya? Ahora, estoy viendo de que va a ser un poco dificultoso que cada uno de los 30 alumnos hagan independientemente. Entonces, si están de acuerdo ustedes, los podemos hacer en los mismos grupos de 5 de la semana pasada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué dicen alumnos? ¿Hacerlo en los mismos grupos de 5? ¿Hay alguien que opine o quieren hacerlo individualmente? Profesor, ¿Están el de trabajo acuerdo? en sí. ¿Ah? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, alumnos? Sí, profesor. Ya, dígame, ¿están de acuerdo mejor en hacerlo en los grupos de 5, ya? O sea, miren, como son dos prácticas, que si bien dos prácticas, una es la preparación de los medios de cultivo y otra el sembrado, ¿ya? Entonces, pueden partirse, ¿no? Hacen unos la preparación del material estéril y otros hacen el sembrado. La cosa en que en estas dos prácticas ya tenemos que tener crecimiento bacteriano, ¿ah? Todos tenemos que dar positivo para crecimiento bacteriano, ya no hay nada que creció o no creció, ¿sí? Entonces, vamos a usar los mismos grupos de 5 alumnos de la vez pasada. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien quiere hacerlo individualmente? ¿Aló? ¿Aló? Ya. Profesor, se me va a Continuemos con el... dificultar, yo creo que se nos va a ¿Qué? dificultar un poco hacerlo en grupo, No, no, porque yo no más estoy que diciendo que lo todo, hagan en grupo. Yo lo que estoy diciendo es ya, que se partan el trabajo. Se parten el trabajo, unos preparan los medios de cultivo y el material y otros le entregan los envases que hayan acondicionado para el cultivo y otros van a hacer el sembrado como está en la siguiente práctica. ¿Sí? Entonces no se van a juntar, a lo mucho se partirán 3-2 o 2-3. Sí, O está bien. dos hacen la preparación del medio cultivo, los otros dos hacen el sembrado, que es más sencillo, y el quinto puede hacer la interpretación y preparar el informe con la fotografía correspondiente. ¿Sí? ¿Les parece así bien? Sí, está bien, profesor. Ahora, sí, ya, si alguien quiere hacerlo individualmente, también respeto eso, ¿sí? El objetivo es que todos aprendan a ver eh, tratar de controlar las condiciones de esterilidad para un cultivo de microorganismos, ¿sí? Ya. Vamos, no nos va a casar la hora, vamos al siguiente video.
Ya, alumnos, ¿escuchan el video, el audio del video? Yo no escucho. No. No, profesor. Mi profesor. Ya. Vamos a parar como lo anterior, ¿ya? Ya. Este es un medio de cultivo, ¿ya? Estandarizado para laboratorio. Lo importante es que se revisan las fechas de vencimiento y las condiciones de homogeneidad del medio. ¿Sí? Están revisando las fechas de vencimiento y eso es el medio de cultivo para condiciones estándar de laboratorio, ¿no? Ya, lo que está agarrando ahí es un medio de cultivo ya vencido. Y miren, ya no es homogéneo. Y han absorbido humedad y han formado grumos. Lo que dice ahí son las direcciones para la concentración. Tanto peso de medio de cultivo en tantos mililitros de agua y las condiciones de preparación, ¿no? Lo que también recomienda ahí es el registro de preparación de los medios de cultivo, ¿no? Los registros en laboratorio son importantes. Lo que está indicando es cuántos gramos del medio de cultivo en cuántos mililitros se va a preparar, ¿no? Eso depende de cuánto medio de cultivo ustedes quieran preparar. Ya, cálculos. Dice que el recipiente debe ser el doble del volumen que vamos a utilizar. Es decir, nuestra botella de Gatorade debe tener medio cultivo hasta la mitad. La probeta nos sirve, esa es una probeta. La probeta nos sirve para medir exactamente la cantidad de agua que vamos a necesitar. Pero esto lo vamos a hacer al cálculo nomás. Recuerden que el borde inferior del meñisco indica el volumen exacto, ¿ah? Eso es una probeta. Esa es una balanza digital de 2 dígitos. En realidad la mejor balanza es de 4 dígitos, ¿no? Es similar a esas balanzas digitales caseras que existen en las tiendas o en los mercados. Es muy similar, solamente que esta trabaja con dígitos a la derecha después del punto decimal. Está haciendo una advertencia acerca de que debe ser rápida la preparación porque el medio de cultivo absorbe la humedad del ambiente. Pero en nuestro caso, Arequipa, ¿cómo se llama? Y creo que hasta Pedregal, no tiene mucha humedad. El problema va a ser Camaná, que sí tiene bastante humedad, ¿no? Cuando se prepara en medios de cultivo. Cuando se preparan medios de cultivo, nunca inhalen directamente. El polvo es muy fino y puede molestarles en su nariz, de veras.
Se disuelve, se echa el medio de cultivo pesado en la cantidad de agua destilada que se necesita, con cuidado, con la ayuda de un conito de papel, y se enjuaga. Se enjuaga con el agua que hemos hecho hervir 2 veces para, ¿cómo se llama? Para simular un agua que sea estéril. Se disuelve el soluto, el medio de cultivo, en el solvente, el líquido. Cuando hay medio cultivo que no es muy soluble en agua, se requiere un poquito al calor, a una hornilla eléctrica o a un mechero Bunsen con rejilla para poder meter un poco de calor, y eso ayudará a la disolución del medio de cultivo. Ya. En condiciones estrictas de laboratorio, se utiliza un pHímetro. Un pHímetro es un equipamiento digital, ¿ya? Electrónico, que mide el pH de nuestro medio de cultivo. Porque si se revisan ustedes el envase de medio de cultivo, dice sembrar a determinadas condiciones, ¿no? Tanto de pH. En este caso, el pH es de 6.8 a 24.2. Es un equipo, son condiciones más estrictas de cultivo, ¿no? Ahora, si nos dice pH neutro, tendríamos que llevarlo a pH 7. 7 es neutro, ni ácido ni álcali. En este caso dice de 7.4 a más. Entonces hay que echarle el hidróxido de sodio, que es un álcali ligero, para ajustar el pH. Si fuese muy mayor, 8 o 9 de pH, le echamos solución de ácido clorhídrico para bajarle el pH. Lo que dice es de que no hay que echar grandes cantidades de los ácidos o álcalis que ajustan el pH, porque puede generar errores en el crecimiento, ¿no? Ya, lo que está explicado acá son los tipos de medios de cultivos de acuerdo a su consistencia. Los sólidos son los que tienen más de 1% más de 1% de agar, ¿no? Los semisólidos los que contienen menos de 0.5 de agar, ¿no? Requieren clarificar, se refiere a que necesitan disolverse, ¿no? Disolverse y ajustarlo como hemos visto en el resto del video. Y los líquidos sin agar son aquellos medios que no se solidifican, ¿no? Como la gelatina, sino se mantienen líquidos hasta el final. Así vamos viendo el video.
Ya, lo que está haciendo es disolver los pequeños grumitos que están en las paredes del matraz. Eso se llama clarificación. ¿Ve? Como les dije, se coloca cerca de un mechero mástil, pero con rejilla, con trípode se llama eso. Agitando, está disolviendo el medio de cultivo. Clarificado significa sin esos grumitos en las paredes. Igual cuando cocinamos, si queremos disolver la gelatina totalmente, no la ponemos con agua caliente, hervida, igualito. Lo que dice acá es que hay que cubrir la superficie para evitar la pérdida de agua a través de vapor. Ese es un agitador magnético. Eso ayuda a la clarificación. No solamente con calor se va a ayudar a la disolución del medio de cultivo, sino con el agitador magnético nos va a permitir, ¿cómo se llama?, agitarlo, moverlo. Pero como no podemos meter una varilla porque la contaminaríamos, el agitador magnético solito se mueve. ¿Ve? El agitador magnético se está agitando y lo está disolviendo, pero obviamente estamos generando condiciones de no contaminación. En mi práctica, la mejor manera de clarificar un medio de cultivo es con calor. Es el mismo procedimiento cuando se prepara la gelatina. La gelatina quedan algunas partículas en las paredes y nosotros la agitamos para disolverla totalmente. ¿Ve? Ya están disolviéndose y se ha clarificado. Ese es un medio de cultivo clarificado. Ya no hay partículas en las paredes. ¿Sí? Hay que evitar la ebullición, porque la ebullición genera que se rebalse el medio de cultivo. Sí. Ya, lo que dice acá es de que si nosotros no controlamos el medio de cultivo, se va a ebullir, se va a rebalsar, como cuando hacemos leche o hacemos gelatina, se rebalsa. Entonces, ¿qué debemos hacerlo? Retirarlo de la fuente de calor y agitarlo de manera como indica el gráfico anterior. Se inclina de manera oblicua y de esta manera se va a evitar la ebullición del medio de cultivo. O en nuestro caso, una gelatina. ¿Sí? Lo que está colocando es el medio de cultivo en un autoclave. Ese es un autoclave que nos recuerda mucho a la olla de presión. Ahí dice olla de presión, ¿no? Pero usan el mismo principio, temperatura y presión.
¿Sí? Una placa Petri, cuando se echa el agar, debe cubrir toda la superficie. No es necesario llenarla hasta el borde, de la mitad un poquito menos. Ya se está cuajando acá el agar. Entonces, se está cuajando ya que está solidificándose. Por cierto, jóvenes, placas Petri son de vidrio las que todos trabajamos, pero también hay placas Petri de plástico, ¿ah? Las placas Petri de plástico son descartables, no la van a esterilizar porque se van a derretir. Sí, como les dije, la cantidad exacta es de la mitad un poquito más abajo. Esta tiene muy poquito y si no llega a cubrir toda la superficie no va a haber crecimiento bacteriano. En cambio, esta está muy llena y hay un desperdicio del medio de cultivo. ¿Sí? En esta la inclinación está acá, muy poco agar acá y demasiado agar acá, estaba inclinado. Entonces sí afecta el crecimiento del cultivo. Esa es una técnica para sembrar ciertos aditivos como antibióticos o sustancias químicas a un medio de cultivo, ¿no? Todo al halo del mechero, Bunsen o la vela. Está agregando un antibiótico ahí al medio de cultivo. Son modificaciones, variaciones de los medios de cultivo. Sí, en este caso está homogenizando el medio cultivo con el aditivo de antibiótico. Todo al halo del mechero Bunsen, no se olviden, o de su vela en este caso. Estas son técnicas de ya echar el medio cultivo en la placa. Son técnicas, diferentes técnicas que tienen estos alumnos a su vez, ¿no? Lo hacen varias veces a la vez. Son técnicas que se manejan, ¿no? Esto es un medio de cultivo inclinado. Por ejemplo, acá en la cervecería se echaba la Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, y se sembraba en diagonal en todo el medio, en una mayor superficie del medio de cultivo. Hay medios de cultivo también que son sensibles a la luz, por eso son protegidos por un papel. Esta es una técnica muy interesante y más compleja. Eso se llama campana de Turja. La campana de Turja es para comprobar la generación de gas.
Entonces, dentro del medio de cultivo líquido se coloca un tubito de ensayo al revés y la generación gas va a hacer que empuje este tubito y se forme un espacio en blanco. Va a estar flotando con aire adentro, ¿sí? Esa es la campana de Turga. ¿Ya? Entonces, como estamos contra el tiempo, nos vamos a la siguiente práctica. En nuestro caso, solamente vamos a esterilizar el medio de cultivo y llevarlo, a trasvasarlo al halo de la vela, trasvasarlo a un, ¿cómo se llama? A un envase de menor tamaño para el cultivo, ¿no? Entonces, ahora vamos a la segunda práctica que se parte de la toma de muestras y cultivo de bacterias, ¿no? Comprender la importancia de las condiciones de esterilidad del laboratorio de microbiología. Solo debe salirles un solo tipo de colonia. Familiarizarse con el instrumentario y material utilizado en el laboratorio de microbiología. Conocer y valorar las normas básicas de seguridad. Adquirir destrezas básicas en el manejo de microorganismos. Comprender la ubicaidad de los microorganismos en el medio ambiente. ¿Sí? En este caso, ¿qué vamos a necesitar? La estufa o baño. Bueno, acá solamente vamos a necesitar la vela y nuestros 2 medios de cultivo listos. A lo mucho, la asa de col, que va a ser un lapicero con una puntita de metal, o con la pinza que agarre el alfiler, como les dije desde un inicio, ¿no? Y nuestras muestras, ustedes pueden elegir o yogur, que tiene full bacterias, lactobacillus, muestras de tierra que te van a salir cantidad de cosas, cualquier tierra que ustedes tomen, y nuestro medio de cultivo que hemos preparado en la práctica 1, nuestro caldo de gallina más nuestra gelatina sin sabor, ¿no? Dado el elevado número de ambientes de los que podemos obtener microorganismos, se puede utilizar como fuente para inocular los cultivos las siguientes muestras: tierra, yogur, aire, superficie de manos, objetos de uso común, monedas, llaves, etc. Sería interesante hacerlo con la moneda o la llave para ver cuánta carga bacteriana hay en esas monedas y llaves que pasan de mano en mano, ¿no? Si deciden tomar muestra de tierra, es su decisión. Y si quieren un cultivo más homogéneo, lo pueden hacer con un yogurcito. La siembra en las placas con medio sólido. Para cultivar las bacterias en medio sólido emplearemos las placas Petri preparadas en la práctica 1, ¿sí? El ambiente anterior. Se sembrará una pequeña porción de tierra, pequeñísima, no grande, ¿eh? Pequeñísima, o yogur cisajeando con el hace de siembra, o sea, con el alfiler que sostiene la pinza, ustedes sumergen en el yogur y lo siembran encima de nuestro medio de cultivo, ¿no? Que va a estar cuajado. Previamente esterilizar el mechero, que ya hablamos, ¿no? Si no se dispone de asa, puede utilizarse un clip enderezado y unido a un mango, ¿ve? En este caso, pueden usar un clip de escritorio y lo unen a un mango de lapicero. Yo prefiero hacerlo con una pinza y un alfiler. Para obtener muestras de aire, agitaremos la placa que se inoculará con microorganismos. Mira, también puede estar tomando muestras de aire, ¿no? También puede ponerse en contacto con la superficie de una placa o moneda o llave, que retiraremos la huella de un dedo de un alumno, también puede ser, porque la mano también está contaminada. Una vez inoculadas, las placas se incubarán en la estufa durante 24 a 48 horas a 30 a 37 grados centígrados. Ya, no tenemos estufa, entonces la ponemos en un lugar caliente en nuestra casa. El lugar más caliente es cerca de nuestra cocina, ¿sí? O simulamos las condiciones que hicimos en la práctica anterior, la de los microorganismos, ¿no? ¿Dónde me creció mi microorganismo? Acá, simulo esas condiciones. Lo protegí con una plástica, simulo esas condiciones. O bien lo dejamos en un lugar cálido hasta que hagamos el crecimiento bacteriano con la aparición de colonias en la superficie de la placa. ¿Sí? El objetivo de esta práctica, de estas 2 prácticas, es que obtengamos colonias homogéneas. O sea, si son lactobacillus, todo es lactobacillus. Si son cocos, todos son cocos. O sea, las mismas formas, o sea, las mismas fórmulas macroscópicas. Redonditos o manchitas, pero todas iguales. Si tenemos suerte, podremos observar colonias de diferente aspecto. Bueno, ya. Pero el objetivo es, ¿cómo se llama? El crecimiento homogéneo, ¿no? Si se desea obtener colonias aisladas perfectamente visibles, se realizará una resiembra en placas anteriores. O sea, un repicaje y ahí podemos aislar. Con nuestra asa de col cogemos solamente la colonia que me interesa y puedo repicar. Así, para nuestra práctica casera en casa, solamente nuestra botella de Gatorade, nuestra asa de col y nuestro vasito de compota, ¿sí? Grupos de 5, puedo repetir. Si desean hacerlo grupos de 1 o 2, en buena hora, ¿ya? Pero grupos de 5 para evitar un poquito que sea muy cargado para ustedes.
Para ello, con el asa de siembra previamente esterilizada, tomaremos una pequeña cantidad de una de las colonias y las extenderemos zigzagueando. Zigzagueando significa que si tomo mi muestra con ácido de yogur, la sumerjo, o sea, previamente el asa de col o mi pinza con mi alfiler o clip, la esterilizo en el mechero Bunsen. ¿Cómo es en el mechero Bunsen o vela? La pongo hasta que esté rojo al vivo. Rojo al vivo significa que ya está estéril. Espero que se enfríe un poquito, o sea, ¿y cómo la enfrío? Sencillo, la meto al medio de cultivo que está ahí y se va a enfriar, va a sonar así. Eso significa que ya se enfrió. Y de ahí tomo mi muestra en el yogur, por decirlo, y la siembro en zigzag. Zigzag significa así, en toda la superficie de mi medio de cultivo. Así, en zigzag, en setas, así. ¿Ya? Y ese es el sembrado, ¿no? Observaciones. La estufa no es un material imprescindible, aunque acorte el periodo de crecimiento de bacterias, claro. Si no se dispone de estufa, una buena idea es dejar las placas cerca de un radiador o fuente de calor, como lo han hecho. Las placas Petri se rotularán con el tipo de muestra utilizada y la información adicional, fecha de siembra, nombre del alumno, etc. La rotulación se realizará siempre en la parte inferior de la placa, la de menor tamaño, nunca en la tapa. En las placas Petri pueden aparecer contaminaciones por hongos. No se olviden que hongo significa contaminación y descomposición. Podemos realizar cultivos en medio líquido que se inocularán los tubos preparados en la práctica 1 con bacterias, al igual que hemos hecho para los cultivos en medio sólido. Podría ser un medio casero que sea líquido, puede ser solamente nuestra agua hervida con nuestro caldito de Maggi. Pero en este caso preferimos ver el cultivo, las colonias, que va a ser, por eso le estamos echando la gelatina que le va a solidificar. La incubación puede hacerse en la estufa o a baño a la temperatura adecuada de 30 a 37. Dice que en 2 o 4 días debe haber crecimiento. Recuerde que la última vez nos crecieron en 5 días. Hay que simular esas condiciones. Los resultados de cultivo en medio sólido son más difíciles de apreciar. Aparentemente el entumiamiento del caldo y en ocasiones se puede observar un velo en la parte superior de un sedimento. Eso quiere decir que en medio líquido, ya, y se terminó la práctica. Hemos alcanzado justo a tiempo. Lo que quiere decir esto, miren, en medio líquido, hágase que este es un líquido, el crecimiento en medio líquido se figura como un enturbiamiento de crecimiento. No es que se te haya ensuciado, sino ha habido crecimiento bacteriano. Un sedimento en la parte inferior del tubo o una colonia en la parte superior del tubo que flota. Esas son las evidencias de un crecimiento bacteriano. ¿Sí? Alumnos, ¿tienen alguna pregunta? Ya hemos terminado la clase de hoy día. Buenas tardes, profesor. ¿Para cuándo es esta presentación? Para el próximo martes, ¿sí? Martes medianoche, antes que iniciemos la clase. Las dos prácticas, profesor. Sí, las dos prácticas. Porque la primera nos permite esterilizar nuestro material y nuestro medio de cultivo, y la segunda es el sembrado. ¿Sí? El sembrado que vamos a hacer de lactobacillus. Le aconsejo el yogur, que es más sencillito, ¿no? ¿Algo más, alumnos, que tengan alguna duda? Pregunten ahora o callen para siempre. Yo que les iba a hablar de política, pero no ha pasado el tiempo. ¿Qué pasó acá? Preguntas, dudas. Obviamente al WhatsApp pueden escribir cualquier duda que tengan. Se está moviendo mi mosaico. No puedo tomar la asistencia. Uy, por ahí. Alumnos, ¿alguna duda, por favor? Quizás tengan problemas, inconvenientes. Me escriben en grupos de 5, un representante del grupo de 5, y yo les voy a ayudar a resolver. Ya, la asistencia ya está tomada. Alumnos, ¿saben qué cosa? Hoy día hay una reunión muy apretada en la tarde. Tengo que cortar porque tengo que prepararme para la siguiente exposición del siguiente grupo. ¿Ninguna duda? Si no hay ninguna duda, me despido. ¿Sí? Gracias, profesor. Hasta la próxima. Gracias. Clase.
Ya, gracias a ustedes y van a disculpar nuevamente el hecho que no tengamos un laboratorio para practicar, porque ustedes ya saben la pandemia y todo el asunto, ¿no? Gracias, alumnos. Espero que les vaya bien. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp que han comunicado, ¿sí? Un solo representante por grupo. Son 37, son mínimo 100 grupos, ¿sí? ¿Ya? Y sus conclusiones, por favor, ¿ya? Media página de Word, como siempre, y las conclusiones con foto de su crecimiento bacteriano y sus conclusiones, ¿no? Gracias, son muy amables. Hasta luego. Hasta luego, que tenga buena tarde. Gracias, hasta luego. Profesor, cuídese. Hasta luego, profesor.